El trato a los extranjeros. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, en relación al trato a los extranjeros. Aquí me voy a enfocar, voy a tomar como ejemplo el trato a los inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes ilegales. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Para darles un contexto, hablando un poquitito de política, no me quiero meter mucho en la política, yo aquí le estoy hablando a la iglesia, no a la gente del mundo, para que vean lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender. Si una persona cristiana no ama a los extranjeros, no es un cristiano completo, es un cristiano a medias. La palabra de Dios dice que debemos de amar a los extranjeros. Yo vine de México aquí a Estados Unidos. Soy un inmigrante naturalizado. Soy ciudadano americano, así como lo soy mexicano también, porque no se pierde la ciudadanía en el caso de México. Este es el país donde vivo, a donde yo estoy agradecido. Pero hay mucha gente que odia a los inmigrantes, ya sean legales o ilegales. Eso es así. Hay gente así aquí. Y yo creo que hay gente así en todo el mundo. Entonces yo voy a tomar la escritura de Zacarías 7:10, que es lo que el mandamiento que les dio al pueblo de Israel. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, fíjense bien, hermanos, una persona que piensa mal en su corazón contra un huérfano, contra una viuda, contra un extranjero, legal o ilegal, o contra un pobre, ay de él, ay de él. Jesús dice que ¿quién es la viuda, el extranjero, el huérfano? Es el cristiano, hermanos. Entonces, un cristiano de poca fe, vamos a llamarle de poca fe o de débil fe, que viene a buscar a otro país, vamos a decir, comida. Obviamente es una persona que no tiene conocimiento, y todos los que estamos aquí como cristianos y llegamos y nos quedamos en este lugar, es precisamente porque, pues sí, nuestra fe es débil, ¿verdad? Porque Dios puede cuidar de nosotros en donde estemos. ¿Ok? Ahora, si tomamos el ejemplo, por ejemplo, del pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, en este caso, cuando apenas eran ni 70 personas, ¿ok? Hubo hambre en tierra de Israel, hubo hambre. Entonces el pueblo de Israel, en este caso la familia de Isaac, la familia de Israel, sus 12 hijos, tenía hijas también. Ya José ya vivía en Egipto cuando fueron a buscar comida. Salieron. Entonces el Señor permitió que José fuera vendido por sus hermanos, que José pasara por sus propias tribulaciones para eventualmente llegar a ser la mano derecha del faraón de Egipto. ¿Para qué? Para darle de comer a sus hermanos, a su padre, a sus padres y a sus hermanos. Entonces, yo voy a hablar de varios ejemplos bíblicos, pero ahorita en este tiempo, ahora que ya Donald Trump ganó las elecciones, ¿ok? Tengan en cuenta que Cristo tiene todo bajo control, ¿ok? Vienen cosas muy difíciles, hermanos, muy difíciles. No solamente para la iglesia, sino para toda la gente. Pero acuérdense que el juicio comienza en la casa. Entonces, los hermanos cristianos ilegales que viven en ese país,
deben de buscar a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que les quite el miedo. ¿Ok? No deben de temer. Una persona cristiana y que tiene a Jesús como su tesoro, no teme. ¿Ok? Y de hecho, una persona que teme, ¿ok?, a la deportación como cristiano, obviamente, como dice Juan, dice en el amor no hay temor. O sea, en nuestro Padre Dios no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor, o sea, el Espíritu de nuestro Padre Dios en nuestros corazones, hace ahuyentar el temor. En donde el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. Una persona cuando recibe el testimonio de Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu Santo, pero no tiene al Padre en sí todavía. O sea, ese es el fruto del Espíritu. Lo trae el mismo Espíritu que recibimos, nos quita ese miedo, y ese miedo nos lo quita el Espíritu de nuestro Padre Dios. Pero nosotros vamos a decir, yo siempre, para que la gente lo entienda, siempre digo, cuando nosotros recibimos el testimonio de Cristo Jesús, Gabriel y Miguel están de nuestra parte. Recibimos el Espíritu Santo. Ya no externamente, sino internamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Gabriel y Miguel nos conducen a Cristo Jesús. O sea, el Espíritu nos conduce al Padre de los Espíritus, que es Yahweh. ¿Ok? El Espíritu de Yahweh no es el mismo. Por ejemplo, Abel tiene vida del Espíritu de Yahweh, del Padre. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tiene miedo todavía al futuro, a lo que le pueda venir, todavía no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, todavía no ha entrado en la tierra prometida y es necesario dar fruto. ¿Y cómo se da fruto? Poniendo los ojos en Jesús siempre. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí cómo está en Jeremías. Fíjense. Primero les voy a dar lo que le dice al pueblo de Israel, muchos siglos después de que les dijo que trataran bien a los extranjeros. ¿Por qué? Porque sus padres vivieron en tierra ajena. La gente que salió de Egipto vivían en tierra ajena. Entonces les dice Dios, traten bien a los extranjeros, pero los extranjeros se tienen que someter a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Esa era la condición. Un extranjero puede venir con usted. De hecho, el mandamiento de Dios cuando los saca de Israel y les da la ley, básicamente les dijo, vayan y conquisten la tierra de Canaán, predicándole los 10 mandamientos. Eso era matarlos, mátenlos a todos. No quería decir asesínenlos, no. Ya estaba el mandamiento, no asesinarás. Entonces Dios les dio las tablas, los 10 mandamientos, y básicamente les dijo, vayan y predíquenle los 10 mandamientos. ¿Ok? A la tierra de Canaán, conquístenlos. Porque ellos tienen dioses, la maldad de ellos ha llegado al cielo. Entonces yo los voy a usar a ustedes para que vayan y prediquen los 10 mandamientos, la ley. ¿Ok? Pero ellos mismos desobedecieron. ¿Ok? Entonces Dios nunca mandó asesinar a los cananitas. Eso no existe, eso no es así. Es Satanás el que hace eso. Satanás asesina. Él es el asesino de la gente, no Dios. Es Satanás. Entonces, a Jeremías 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar.
No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, o sea, cumpliendo los 10 mandamientos, porque estamos en el tiempo de la ley, si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo. ¿Cuál es la justicia? Que amaran a Dios, que honraran a Dios y que amaran a su prójimo. Dice, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieran en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar en tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué andaban haciendo en tiempo de Jeremías? Andaban tras el dinero, no cumplían la ley, había mucho adulterio, pero estaban predicando la palabra de Dios, hermanos. Estaban predicando la palabra de Dios, pero la andaban predicando mal. La andaban predicando mal, andaban juzgando, ellos mismos no cumplían la ley. No estaban haciendo justicia. Eso está pasando en nuestros días grandemente. Grandemente. La iglesia no está haciendo justicia. La iglesia, por lo general, está juzgando, apuntando, señalando con el dedo el pecado de la gente cuando la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Nosotros debemos de predicar el evangelio, predicar a Cristo, predicar el amor de Dios a través de Cristo Jesús, que en Cristo Jesús somos justificados. Cuando predicamos a Cristo y cuando predicamos que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, estamos cumpliendo. Pero si nos ponemos a condenar a todo pecador, entonces estamos haciendo el trabajo de Satanás. Una cosa es hablar del amor y otra cosa es condenar con la ley a la gente. ¿Ok? Entonces, vean lo que está pasando aquí. Si ustedes ya conocen la palabra de Dios, ustedes saben que el templo que construyó Salomón fue destruido por el ejército de Babilonia, que eso fue lo que Dios les había dicho si no obedecían a la ley de Jehová, o sea, los 10 mandamientos. Si ustedes cumplen los mandamientos van a ser bendecidos, pero si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Como el pueblo andaba predicando muy mal, andaban juzgando, condenando, viviendo en adulterio, yendo tras el dinero, querían ser importantes como los babilonios, como la gente de Babilonia. Entonces Dios los castigó. Entonces, o sea, Dios no los protegió de la ira de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que es simbólico de Satanás, es simbólico de la ira de Dios. Los castigó y solamente los mataron y solamente los asesinaron y solamente un remanente sobrevivió. Fueron llevados cautivos y estuvieron cautivos por 70 años. Los que estuvieron en cautiverio, los 4 nombres más famosos son de los que salieron: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y obviamente Nabucodonosor y Ciro el persa. Entonces, eso, hermanos, pasa una y otra vez. Ahorita en este tiempo, la nación de Estados Unidos, la iglesia en Estados Unidos anda muy soberbia. Entonces Dios va a hacer juicio, hermanos. Está haciendo juicio. En el 22:3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Vienen las redadas masivas
Vienen las redadas masivas, mucha gente ya tiene miedo. Ah, vamos a vivir otra vez los tiempos de el holocausto, no a ese nivel, no a ese nivel, pero estoy hablando como iglesia. En el holocausto los judíos fueron perseguidos y asesinados, como más de 6 millones de personas quemados. Ahí tenemos un ejemplo de Hitler, que simboliza a Satanás persiguiendo a la iglesia. Entonces, fíjense, Satanás persigue a la iglesia, hermanos. ¿Ok? La iglesia, en este caso, la iglesia extranjera que viene a vivir en Estados Unidos, muchas personas cristianas, ¿ok? Se enseñorean de estas personas ilegales. Como mayoría son mexicanos, pero son personas de todo el mundo, aún de China, aún de China. Hay personas que traen a mujeres de China para prostituirlas en contra de su voluntad, en contra de su voluntad, y viven como esclavas. Se enriquecen vendiéndolas al mejor postor aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. Tenemos que orar por el pueblo de Dios. ¿Okay? Y hagan de cuenta que estamos viviendo los tiempos de los apóstoles. O sea, la iglesia es perseguida. La razón es irrelevante, hermanos. A los cristianos los persiguieron que porque andaban haciendo alboroto, que porque andaban haciendo esto, que porque andaban haciendo el otro. La verdadera razón era porque eran cristianos. Bueno, mucha iglesia cristiana que viene de otros países, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Panamá, hasta de Argentina, de la India, de China, mucha de esa gente, la mayoría latina, son cristianos. Son cristianos, tengan en cuenta eso. Son cristianos, sí, sí, con fe débil, sí, pero cristianos. ¿Ok? El que se mete en contra de uno de los hijos de Dios, mejor le fuera que le sea atada una piedra de molino en el cuello y arrojada en el mar. Tengan en cuenta eso, hermanos. Aquí este estudio sobre todo es para mis hermanos anglosajones, mis hermanos ya de muchas americanos, de muchas generaciones, por lo menos de 2, 3 generaciones, pero también para mis hermanos ciudadanos que viven en este país, que tienen documentos. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar unos por otros. Acuérdense que el pecado de Panchito lo tiene que llevar Juanito y el pecado de Juanito lo tiene que llevar Panchito. Entonces tenemos que orar. Tenemos que orar. Obviamente va a haber precisamente, esta es una gran tribulación, sobre todo para la iglesia, pero acuérdense lo que pasó. Acuérdense lo que pasó en la generación de los apóstoles, en el año 70. La iglesia fue perseguida. Algunos de los que perseguían a la iglesia, Dios los usó. El caso más famoso es el de Saúl, al que Dios usó para enseñar a Pablo. Pero una vez que fue predicado el evangelio, vino el ejército romano, ¿okay?, y arrasó con la nación de Israel. ¿Okay? Sobre todo por culpa de los fariseos. Hay mucho fariseo en la iglesia que no ama a su prójimo. En este caso, hay mucho odio en contra de los inmigrantes. Yo lo he vivido. No toda la gente es así, hermanos.
no lo es, pero sí hay mucha gente, sí hay. Yo dijera, de 100, uno, dos, tres personas, sí las hay. Entonces ahora en este tiempo de Donald Trump, toda la gente que siempre ha odiado a los inmigrantes, si no los conoces todavía, los vas a conocer. Ahora, hay gente que simplemente, cristianos, que simplemente tienen miedo a lo desconocido. ¿Ok? Tienen miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Porque cuando miran la televisión, en las noticias, casi, obviamente las noticias, si no sale algo negativo, no vende. Vamos a entender eso. Entonces, cuando salen las noticias, vamos a decir, de los homicidios, de los que roban, de los que andan haciendo cosas malas, y salen los latinos, así como salen los afroamericanos, pues toda la gente que no conoce la cultura piensan que toda la gente es así. Yo cuando vivía en México y miraba películas del Ku Klux Klan, yo pensaba que la mayoría de americanos eran racistas y eran así. Eso es así, hermanos. Yo pensaba que la gente que iba en mi clase social, los americanos que yo miré, andaban bien jodidos. Yo pensaba que la gente dijo, no, pues en realidad Estados Unidos están jodidos, ¿sí? La mayoría andaban en short, algunos a veces hasta sin zapatos, pero era mi entorno, la gente que yo veía en el centro de Guadalajara, ¿verdad? Ahí está mi ignorancia. Obviamente si yo hubiera ido a un hotel de 5 estrellas, pues yo iba a conocer ahí americanos ricos, pero no, yo conocía a los pobres. Y yo decía, no, hombre, estos en choro, muy sucios, muy cochinos y con su mochila. Entonces, eso es humano. Mucha gente, sobre todo en los estados donde hay menos educación, donde hay menos contacto con el inmigrante, tienden a tener miedo, piensan que todos los... y simplemente les voy a dar un ejemplo. Tienen miedo porque dicen, o simplemente no los quieren porque dicen, no, pues nomás vienen aquí a los beneficios. Déjenme decirles algo, hermanos, a mis hermanos americanos que no conocen la cultura de México. Yo cuando vivía en México, desde niño hasta mi adolescencia, yo escuchaba siempre de gente que venía para acá a ganar dinero. Venían por un tiempo y se regresaban y se quedaban en México. La mayoría de la gente se regresaba a México y se quedaba en México. Yo nunca escuché una sola vez a alguien decir, voy a ir a Estados Unidos para que me mantenga el gobierno. Ni una sola vez. Esto era cierto hace más de 40 años. Esto es cierto hoy mismo. Tú no escuchas a un mexicano decir, voy a ir a Estados Unidos para que me mantenga el gobierno. Eso no es así, simplemente no es así. No es así. No es la ideología, no es la cultura mexicana, no lo es. Ahora, yo puedo entender cómo un venezolano en el 2024 puede decir, y de hecho lo dice y sale en las noticias, ¿verdad? No, pues aquí no da nada, dan muy poquito, que no sé qué. ¿Por qué? Porque son personas jóvenes que crecieron en un gobierno comunista, con Hugo Chávez, en donde el gobierno les daba dinero, en donde pues si el gobierno te da nunca va a ser suficiente. Entonces, tú vas a escuchar de un nicaragüense, por lo general, yo no digo que todos sean así, pero por cultura, el nicaragüense, el cubano, que sale de Cuba, el comunista venezolano, no, pues siempre se va a quejar que no le dan lo suficiente. Yo veo aquí la gente de Centroamérica, los centroamericanos son trabajadores también. Se habla mucho del mexicano que es trabajador. Hermanos, yo a la gente trabajadora que yo veo, o sea, salvadoreños, hondureños, son trabajadores igual que el mexicano. O sea, el mexicano no lo es más que el salvadoreño. Es de igual forma, ¿ok? Por alguna persona por ahí de una nacionalidad
diferente, tienden a poner en ese saco a toda la gente latina. Y eso equivale a que las películas que yo miré en México acerca del KKK y de los racistas, que todos los blancos son así. O sea, eso es algo tonto, feo. O sea, eso no es así, hermanos. Entonces, el que es cristiano, ¿ok? O sea, tiene que amar a su prójimo. No solamente al cristiano, sino aún al que se porta mal. Ahora, la ira de Dios viene en contra del que se porta mal, pero hay que dejárselo a Dios. ¿Okay? Y Dios pone personas, en este caso Donald Trump, y va a haber un grupo de personas con Donald Trump en donde van a castigar a la gente que se porta mal. Estoy hablando a la iglesia y estoy hablando de cristianos, ¿ok? Pero ahí incluyo, obviamente, el que está fuera de Cristo también le va mal. Al que conoce la ley, infringe la ley, le va mal. Al que no conoce la ley, infringe la ley, también le va mal. Entonces eso ya lo sabemos. El que conoce a Cristo y no obedece a lo que hace Cristo, le va mal. Pero el que conoce a Cristo y sigue a Cristo y obedece a Cristo, le va bien. Entonces, un indocumentado que llegó a Estados Unidos, si pone los ojos en Jesús, le va a ir bien. O sea, no tiene de qué preocuparse. Dios dice, ¿te vas a quedar en Estados Unidos? Te vas a quedar en Estados Unidos. O sea, eso es así. ¿Ok? Eso es así. Si el Señor dice, quiero que te vayas a tu pueblo o a tu nación, a lo mejor ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. O sea, tú obedeces a Cristo y te va bien. Y te va bien. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy hablando de tener conocimiento y de exhortación para aquellas personas que no aman a la iglesia, a su prójimo. ¿Ok? Yo simplemente esto me aplica a mí y le aplica a ustedes. Esto también es para mí. ¿Ok? En Salmos 146:9, Jehová guarda a los extranjeros. ¿Se fijan? Jehová guarda a los extranjeros, legales o ilegales, es irrelevante. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Isaías 56:3. Y el extranjero que sigue a Jehová, que sigue a Cristo, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale, eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Si Cristo está contigo, si tú sigues a Cristo, no digas que vas a perder la salvación. No digas. O sea, si tú ya sigues a Cristo, no temas. Pon los ojos en Cristo y Él te quita los miedos. Entrégate a Cristo. Isaías 60, comenzando del 10 al 12. Fíjense, ¿ok? Fíjense quiénes en realidad son los que edifican los muros para que esta nación sea protegida. ¿Ok? Yo siempre les digo, siempre la palabra de Dios tiene dos significados por lo menos. Yo sé, a veces les hablo de tres, pero por lo menos son dos. ¿Okay? Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Yo ya les he dicho, hermanos, que a mí el Señor me mostró en un sueño, o en varios, la Jerusalén, la nueva Jerusalén,
es una ciudad de oro. Entonces mucha gente, yo de hecho de niño, yo decía, ay, ¿cómo será una ciudad de oro? Se ha de ver bonita. No, 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 hermanos. El oro somos nosotros, los cristianos. Y a mí me mostró el Señor hace muchos años cómo la nación de Estados Unidos, en todo caso los políticos y otro grupo de personas pequeños, traen a los inmigrantes esclavizados. Okay, yo los miré en cadenas, okay, los miré en un tren trayéndolos en cadenas, cuando ya se habían aprovechado de los anteriores esclavos. Por ejemplo, llegaron millones de personas, sobre todo de México, pero de varias partes del mundo, que los esclavizaron, nunca les dieron papeles, simplemente se aprovecharon del trabajo barato, mano barata, y ni el republicano ni el demócrata le dio documentos legales. Son una persona que se vino de México hace 20 años, 25 años, y no ha venido una reforma migratoria. Esas personas que no pueden salir a ir a ver muchos de ellos no pudieron ver a sus padres morir, porque eso equivaldría pues a que a lo mejor que los agarraran y a lo mejor se les iba a dificultar por cuando viniera una reforma migratoria. Entonces mucha gente que se viene de México o de otros países dejan de ver a su familia. Entonces no hay una reforma, puras mentiras. Entonces como ya exprimieron, ¿verdad? Y no les han dado documentos. Eso fue lo que a mí el Señor me mostró, ¿ok? No, aquí no estoy hablando yo personalmente. Esto es lo que el Señor a mí me mostró. Trajeron más y los traían esclavizados. Entonces, Dios tiene control de esto, y no piensen que el orgullo de todas estas personas que se enriquecen, y fíjense, yo escuché al economista más famoso aquí en Estados Unidos decir que una nación sobrevive cuando o sea, para que se sostenga una civilización, una nación necesita por lo menos 2.1 niños que nazcan. Entonces dice, en Estados Unidos ha ido decayendo, pero cuando llegan los inmigrantes ilegales, ya no es por nacimiento, sino llegando personas a trabajar. Dice, ayuda mucho a la economía, pero solo si son ilegales. Ya cuando se trata de darles los beneficios que les corresponde, que ya existen, por ejemplo, los del Seguro Social, el Medicare, todo eso. Entonces ahí es donde ya no es tan beneficioso. Entonces a la nación de Estados Unidos le conviene que estas personas no reciban del Seguro Social, porque no se pudiera sostener. Entonces, los políticos saben lo que están haciendo, ¿okay? Pero la iglesia debemos de saber, hermanos, que para Dios no es imposible. Entonces, ahorita está pasando algo como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. O sea, el dólar americano tiene valor, tiene mucho valor a diferencia de otras monedas, ¿okay? Porque se usa el dólar sobre todo en el petróleo, ¿verdad? Ya están saliendo las naciones de ahí, entonces obviamente el dólar va perdiendo un poco su poder adquisitivo. Entonces, pero ¿por qué eso es así? La verdadera razón de por qué Estados Unidos ha sido una nación poderosa, bendecida, es por el Evangelio, hermano.
hermanos. Es por el Evangelio. No hay otra. Es porque el Evangelio es porque a Dios se tiene aún en la misma Constitución. Y cuando un presidente jura sobre una Biblia. Aunque en realidad eso no, vamos, Cristo dijo que no debemos de jurar, y aunque en realidad mucha de la gente que ha jurado ni siquiera son cristianos, verdaderos cristianos. Pero en la Constitución los fundamentos son cristianos. Esa es la verdadera razón de por qué Dios ha bendecido a esta nación y porque esta nación está a favor del pueblo de Israel. Una nación que está en contra del pueblo de Israel le va mal. Cuando Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, a los pocos días se le diagnosticó cáncer y murió de cáncer. Que nadie puede maldecir al pueblo de Israel y no le va a pasar nada. Okay. Esa es la razón por que a las personas, sobre todo en el Islam, los que no aman al pueblo de Israel, porque está escrito en el Corán que hay que someterlos a los judíos y a los cristianos, por eso precisamente les va mal. Entonces, ¿por qué a Arabia Saudita le va bien? Porque no ha hecho guerra contra Estados Unidos, contra Israel. Dejen que Arabia Saudita se meta con el pueblo de Israel y van a mirar la catástrofe. Eso es así de simple. ¿Okay? Dios tiene cuidado todavía del pueblo de Israel. ¿Okay? Pero, y también así como lo tiene de la iglesia. Entonces, una persona que no ama a un inmigrante, sobre todo cristiano, no esperen que les vaya bien, hermanos. No les va a ir bien, se los digo. Ya sea que vas a perder tu trabajo, no te va a alcanzar tu dinero. Hay gente que se va a enfermar y se van a morir de enfermedades. Vayan y lean Deuteronomio 28. Ahí están las maldiciones para el que no quiere amar a su prójimo y sobre todo a un cristiano. Entonces, tenemos que estar del lado de las personas que ya les entró la angustia, ya les entraron los dolores de parto, ¿okay? Porque vienen con ira, ¿okay? Unos de buena voluntad porque quieren proteger este país, pero otros vienen con ira, como decir, ya estamos hartos de estos inmigrantes. Entonces, bueno, a esos déjenselos a Dios. ¿Okay? Pero si tú eres un fariseo y piensas mal en tu corazón en contra de un inmigrante legal o ilegal, no esperes que te vaya bien. La palabra de Dios dice que la ira de Dios viene contra ti. O sea, estás expuesto a Satanás y Satanás te da donde más te duele, porque el que causa la muerte es Satanás. Y Satanás sabe en dónde le duele. En cambio, el que pone la mirada, el que tiene su confianza en Cristo Jesús, no tiene que temer, ¿ok?, los dardos de Satanás. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más poderoso que Satanás. Entonces, fíjense, en Éxodo 12:48, aquí está la ley. Obviamente esta es la ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. ¿Ok? Tengan en cuenta esto. Mucha gente no entiende esto. No, hermano, pero eso es de la ley, no estamos bajo la ley. Acuérdense que toda la ley se resume en honra a Jesús y ama a tu prójimo. Ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. O sea, nosotros no podemos predicar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque primero hay que cumplirlos. Entonces, como nadie los cumple, para eso vino Jesús. Jesús cumplió los mandamientos. Es el único que puede hablar de la que puede decir. No robes, no adulteres. Entonces, y de hecho lo hace. Pero ¿cómo lo hace? Okay, fíjense bien, aquí está la clave.
Jeremías profetizó que Dios iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, Gabriel, por darles un nombre. Gabriel, el Espíritu Santo, ¿ok?, nos fue dado a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero a Gabriel, ¿quién le dijo? Pues Cristo, el Padre. ¿Qué? Que cumplamos los mandamientos del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento? Que amemos a nuestro prójimo. Así de simple. Es así de simple. Honrar a Jesús y amar a nuestro prójimo. Con la ayuda de Gabriel, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy en adulterio, Gabriel me pone en mi mente que lo que estoy haciendo está mal. Si soy guiado por el Espíritu y Gabriel, o sea, el Espíritu Santo, me redarguye de pecado y yo digo, no, yo no puedo andar con Ramona, ¿por qué? Porque estoy pecando contra Dios. Y yo me salgo de esa relación, estoy obedeciendo a la ley de Cristo, hermanos. Estoy obedeciendo a la ley de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y esa palabra de Dios está respaldada por Gabriel, por el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo estoy hablando aquí, te lo estoy hablando, lo que yo lo estoy leyendo. ¿Ok? Pero si tú tienes el Espíritu Santo, si tú también tienes a Gabriel en tu corazón, al Espíritu Santo que te guía y te conduce, entonces tú vas a escuchar lo que yo te estoy diciendo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, o sea, ni siquiera ya hasta lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque por los que no tienen al Espíritu no nos escuchan. Así de simple. Eso lo dijo Jesús. Entonces fíjense, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua, ¿cuál es la Pascua? El Evangelio. Antes era la Pascua, ahora es el Evangelio. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. ¿Ok? Séale circuncidado todo varón. Entonces ya no la circuncisión en el pene, sino en nuestros corazones, como dice el Salmo. Circuncídense sus corazones. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo. Primero recibiendo el testimonio de Cristo Jesús, siendo como niños, o sea, no sean rebeldes, no eres bueno, no presumas, no eres bueno. Acepta el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, acéptalo en tu corazón y cuando aceptas a Jesús, recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce a nuestro Padre Dios, que es nuestro consolador. Entonces dice, y entonces la celebra, otra vez, si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua, vamos a tomarlo literalmente, si un extranjero, si un mexicano, un argentino, un indio, un chino extranjero que viene y quiere celebrar la Pascua, o sea, él recibe el Evangelio, circuncidarlo, o sea, que reciba el Espíritu Santo y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación, aunque sea chino, aunque sea mexicano, aunque sea argentino, aunque sea brasileño, aunque sea. Pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, agarra el pan y dice, este es mi cuerpo? Ahí es simbólico, obviamente. Entonces dice, cómanlo. O sea, mi cuerpo les fue dado para que lo coman. Entonces, ¿cuál es su cuerpo? El que recibe el Evangelio. Ese es su cuerpo. Entonces, acuérdense, Pablo lo explica muy bien. O sea, uno es un dedo, otro es una mano, otro es un pie, pero la cabeza es Cristo. Nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando viene uno y quiere celebrar la Pascua, quiere venir a la fiesta del Evangelio, a la fiesta de la liberación, a la fiesta de la salida de Egipto simbólicamente, a celebrar la Pascua para ir hacia la tierra prometida, recíbanlo. Pero si una persona no recibe el Evangelio,
es una persona que no tiene el Espíritu Santo, un ateo, una persona que dice, no, Mohamed es el único, es el más grande, y rechaza a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces esa persona no puede celebrar la Pascua con nosotros. Y fíjense, simplemente por darles un ejemplo, antes se presumía mucho, ¿verdad?, que los países más felices del mundo, los que dicen los ateos, los países más felices del mundo, Noruega, Suecia, y tratando mal al cristiano. Entonces yo lo pude ver, hermanos. Estaban trayendo personas, vengan. Llegó mucha gente de África, sobre todo musulmanes. Entonces ellos que han tratado muy mal en los últimos años a los cristianos, y los cristianos pues obviamente cuando alguien viene contra ti, en lugar de pelear contra él, bendícelo. Entonces ellos creyéndose buenos, ¿verdad? No, aquí somos el país de los países más felices del mundo. Como les digo, estaba Noruega, Suecia. Llegan los musulmanes y ya no se la acaban. ¿Por qué? Porque los musulmanes no se dejan. Entonces ya ahorita se vino la ira en contra del pueblo que no quiere aceptar los valores. ¿Iguales son los valores? El ateísmo. O sea, los ateos son buenos, ¿verdad? Nosotros con la ciencia podemos ser, o sea, somos más inteligentes que los demás. Olvídense del color de la piel. Somos más inteligentes porque somos educados y porque ya no nos dejamos llevar por las tonterías esos del cristianismo o de las religiones. Entonces vengan, y ustedes también van a ser felices, y ya no se la acaban ahorita. Ya están deportando los que se creían buenos, ya están deportando a los malos musulmanes. Okay. Entonces ahora sí, algunos ya están entrando en conciencia como diciendo, caray, estos no son como los cristianos, estos no se dejan. Entonces, aquí en Estados Unidos, la iglesia también, que ya está cansada de las atrocidades de los ateos, el Señor dice, déjenmelos a mí, ustedes tranquilos, ustedes búsquenme a mí, ustedes ámenlos. Pero mucha iglesia predicando un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? ¡Arrepiéntanse, malditos homosexuales! Porque si no se van a ir al infierno. Esas no son buenas noticias, hermanos. Eso no son buenas noticias. Eso es condenar. Eso no es amar. ¿Cómo se atreve un cristiano a decirle a una persona, maldito? O decirle, no, es que la Biblia dice, hermano, que los homosexuales, que los que se acuestan con varones, o sea, es algo de lo peor. Y no entienden que eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Entonces estas personas fariseas, el Señor, si no se arrepienten, el Señor no los va a proteger. ¿Y en qué van a caer? Van a terminar ellos, fíjense, una forma. ¿Okay? Anda Ramón diciendo ahí, arrepiéntanse, malditos, porque si no, ahorita ya no lo dicen así, ¿verdad? La palabra de Dios dice que esto es abominación a Dios. Hermano, cálmese, relájese. O sea, usted no está... No, hay que decirle, hermano, su pecado. Ok. Resulta que esta persona tiene un hijo o tiene una hija, o puede ser un nieto o una nieta que es homosexual. ¿Ok? Ahora, ¿qué vas a hacer? No, pues hay que decirle. Yo le tengo que decir, aunque sea mi hijo, aunque yo he conocido personas así. Conocí a una persona, fíjense. Llegué, le ofrecí algo para comer. No, está bien, se lo acepto, hermano.
Le digo, le dije, vuelvo hacia el Señor. Sí, no, sí. Y me hizo una pregunta, hermano, dice, fíjese que yo tengo una hija que es lesbiana. Y yo le dije, no, tú tienes que dejar el lesbianismo porque eso es abominación a Jehová. Y yo le digo, ¿hace cuánto se lo digo? No, o sea, le digo, ya era drogadicto, sí. Le digo, ¿quién es usted? Fíjese, usted el padre, que pecador, que anda en las drogas. ¿Usted viene y condena a su propia hija por lesbiana? Su hija dejó de hablarle. Su hija le dijo, ¿me aceptas? O algo así como, my way or the highway. O sea, a mi manera o te largas. Y le dijo, no, no, te tienes que convertir, ¿o qué? Y ya, o sea, se olvidó de su papá. Yo le dije, le digo, usted es drogadicto. Le digo, no, no se lo estoy diciendo porque yo no soy drogadicto, o sea, usted es pecador. Y usted a su misma hija condena. Le digo, eso está mal, le digo. Dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Le digo, usted ámela, es su hija. Ame a su hija así como es. No, hermano, le digo, Dios nos ama así como somos. Porque tanto amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué hace que nosotros dejemos el pecado? Cuando entendemos verdaderamente cuánto nos ama Dios. Eso es lo que hace que nosotros dejemos el pecado. Romanos 2:4, 2:3 o 4. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, me dice, no, pues ya entendí, hermano. Le digo, no la juzgue, usted ámela como ella es. Si ella es lesbiana, lo que es, usted ámela, es su hija. Le digo, ella lo ama a usted siendo drogadito. Dice, pues sí. Le digo, fíjese, resulta que ella, que no es creyente, o sea, tiene más conocimiento que usted que dice ser cristiano, y en realidad no lo es, no tiene el entendimiento. Porque si tuviera el entendimiento, pues no estaría esclavizado por las drogas. Cristo vino a sacarnos de la esclavitud del pecado. Si usted es drogadicto, Cristo todavía no lo ha sacado. Entonces eso quiere decir que usted todavía no ha entendido. No ha sido perfeccionado en el amor. Aunque usted se diga ser cristiano, usted no está practicando el amor. Entonces, ¿cuál sería el colmo? ¿Cuál sería el colmo? ¡Arrepiéntanse, pecadores homosexuales! Bueno, esa persona, si no se arrepiente, que no le sorprenda al ratito que se ande besuqueando con Ramón el bigotón. Esto es así, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos, cuando no amamos, Dios nos da una mente reprobada. O sea, tú que andas presumiendo en esto, okay, te voy a dar una mente, o sea, la mente de Satanás, reprobada, que te va a hacer que ames el mundo. Y vas a terminar haciendo lo que tú mismo odias o desprecias. Que en realidad es orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto en contra del homosexual? Es bien fácil condenar a una persona cuando sabes que tú no eres homosexual. O sea, es bien fácil hacer eso. O sea, a mí nunca me ha atraído un hombre. O sea, para mí es fácil decir, se van a ir al infierno. Sí, porque pues yo sé que nunca me voy a ir al infierno porque a mí no me gustan los hombres. Pero no nomás habla de eso, habla de amar el mundo. Y todo mundo ama el dinero. Entonces también Dios abomina a las personas que aman el dinero más que a Dios. Entonces, fíjate, no tiene sentido eso. Entonces, al último es puro orgullo, hermano. Soberbia, orgullo, o sea, ser fariseo. Entonces, Éxodo 22:21. Este es el mandamiento. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás. Ahorita ya vino la angustia por medio de Donald Trump y por medio del zar.
porque extranjeros fueron vosotros en la tierra de Egipto. Fíjense, hermanos. Abraham vivió en tierra extranjera. Moisés vivió en tierra extranjera. Resulta, ahorita les voy a dar un versículo que les va a sorprender. ¿Ok? En el caso de Caín. Ahorita se los leo. Éxodo 23:9. Y no angustiarás al extranjero. Ahorita ya, con todo lo que se está hablando en relación a los ilegales, ya el extranjero ya está en angustia, en dolores de parto. Por un lado está mal, por otro lado está bien. ¿Por qué? Porque viene el avivamiento a los corazones de estas personas que andan enfocados en ganar dinero y no en Cristo. ¿Okay? Por un lado está mal, por un lado está bien. Ahora, Dios puso a Babilonia para que angustiaran el corazón del pueblo de Israel. Pero después Dios castigó a Babilonia. Tengan en cuenta eso. ¿Okay? No angusties, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Ahora, ¿este mundo es nuestra tierra? No, esta carne, aquí es donde vamos a vivir siempre. No, nosotros vivimos en tierra que no es nuestra tierra. La verdadera tierra es Jesús, hermanos. La verdadera tierra es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de nuestro Padre Dios. Éxodo 24:14. No, ese no es. Me equivoqué ahí. Deuteronomio 14:28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Esto es literalmente amar a nuestro prójimo, pero también es tú que comes la Pascua, tú que comes el Evangelio, no nomás comas tú, compártelo con el que no tiene a Cristo. Comparte a Cristo con el extranjero, con el que no conoce a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos también coman y se sacien. ¿Qué es lo que yo estoy aquí compartiendo mi diezmo con ustedes? De lo que Dios me dio. ¿A quién estoy compartiendo? A Cristo. ¿Por qué? Porque yo me sacio en Cristo. Pero también es literal. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero no quiere... es que ya no estamos bajo la ley, hermano. Ya no hay que ayudar al pobre. Fíjense, el Partido Republicano dice, toman como base, el que no trabaje, que no coma. Es bíblico. El que no trabaja, que no coma. Entonces el republicano aquí en Estados Unidos, ya por ideología, están en contra de darle dinero. El que no trabaje, que no coma. Así de simple. Es bíblico. ¿Okay? Pero resulta que Jesús, cuando vinieron los pobres, les dio de comer. Jesús no les dijo, a ver ustedes, flojos, que no saben que Salomón escribió, mira la hormiga, perezoso. Jesús no dijo eso. O sea, en Proverbios dice, mira la hormiga, perezoso, que colecta su comida en el verano, para que cuando venga el invierno no se le termine la comida. Ahí no está diciendo que tienes que tener dinero para cuando... No está diciendo eso, hermano. Ahí está diciendo, o sea, la iglesia, ¿qué quiere decir eso para la iglesia? Aliméntate de la palabra de Dios para cuando venga el invierno, cuando vengan los días malos, pues no estés ahí tan ignorante de la palabra de Dios, de que hay esperanza. Eso es lo que verdaderamente quiere decir. Entonces, fíjense, aquí dice que hay que ayudar
al extranjero. Entonces, ¿cuándo es cuando más ayuda ocupa el extranjero? Cuando llega aquí. Cuando llega aquí. Y esto es cierto aquí en México, en Europa, en Chile, o sea, donde llega un extranjero, compártele a Cristo y ve si lo puedes ayudar en algo. Con un burrito, con un taquito, con un sándwich, qué sé yo, dependiendo de cada país. Uno dice aquí un burrito, porque un taquito pues está chiquito, un burrito pues es más grande. En México los burritos se comen en el norte de México. Un taco pues son más chiquitos y más, donde en los lugares más, hay taquitos donde están bien chiquitos, pues un taquito no te... Yo tengo un amigo, me acuerdo, se llegó a comer 40 tacos. Yo me aventé 30, ¿verdad? Pero mi amigo se aventó 40 porque pues, está así de chiquititos. Fíjense lo que dice Génesis en relación a... Dice Caín, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Esto es Caín. Fíjense lo que dice su tataranieto, que es Lamec. Síganle leyendo. En el 23 dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. O sea, si viene un Caín de México, de Venezuela, de donde venga, un Caín es una persona asesina. O sea, Caín mató a Abel. Eso es un asesino. Ahora, en la iglesia hay asesinos. Hay personas que condenan a sus hermanos en la iglesia. Eso también es ser asesino. Jesús lo explicó muy bien. Está escrito ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. O sea, el que no ama a su prójimo es un asesino, hermanos. Es así de simple. Entonces aquí estamos hablando de Caín. Si tú no amas aún a aquellas personas que cometen fechorías, asesinos, si no perdonamos, entonces 70 veces vamos a ser castigados. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, o sea, Pedro le preguntó sobre Génesis 14 y 15. ¿Hasta 7, Señor? Y Jesús le contestó a Génesis 24, 23 y 24. O sea, 24. No, Pedro. Hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Tú debes de perdonar, Pedro, siempre. Porque el 7 es un número simbólico. Ahora, fíjense lo que dice en Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Mucha gente cree que la maldad de Sodoma era porque había muchos homosexuales, bisexuales. Esa no fue la maldad de Sodoma, hermano. Esa no lo es. Fíjense bien. Lo dice Ezequiel, porque, o sea, lo dice nuestro Padre Dios, lo dice Jesús. El Espíritu de Dios lo dice. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces fíjense bien,
La maldad de Sodoma ahorita llegó a su límite. No son los homosexuales, hermano. Es la iglesia que condena a los homosexuales. Esa es la maldad. O sea, en la iglesia, porque Dios hace juicio primero en la iglesia. ¿Ok? O sea, Dios usa al faraón para someter a la iglesia, al pueblo de Israel en Egipto. Pero una vez que comen la Pascua, castiga al pueblo de Egipto, murieron sus primogénitos y salen ellos con el oro de Egipto, ¿okay? Y vienen y los lleva a la tierra prometida. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, ¿okay? Entonces aquí la maldad, hermanos, no era que querían abusar. No, esa no es la maldad, hermanos. La maldad es que había mucho pan y no ayudaban a su prójimo. Esa es la verdadera maldad. Entonces, la maldad más grande es la incredulidad al evangelio. Pero si tú crees el evangelio, Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, nosotros podemos ayudar con pan a los indocumentados, pero es más poderoso el evangelio. Es más poderoso. Entonces, ahora, Dios puede poner personas para que ayuden a las personas para que les den pan. Pero es más poderoso el evangelio. ¿Por qué? Porque el pan se acaba. El pan del cielo, que es Cristo, no se acaba. Trabajen por la comida que no perece, no por la que perece. O sea, la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, llévale comida al indocumentado, ora por el indocumentado, ¿okay? Porque entró en angustia. ¿Para qué? Para que tenga un encuentro con Cristo y Cristo le quite sus miedos y que simplemente haga la voluntad de Él. Porque nuestra felicidad no es... Estados Unidos no es el país de la felicidad, hermano. No lo es. No lo es. Casi toda la gente de aquí, de Estados Unidos, que va a México, casi todos dicen: no, hombre, me la pasé de maravilla en México. Es otro ambiente, es otro... O sea, aquí hay dinero. Allá el Espíritu Santo se manifiesta más. Ahora, compáralo eso, vamos a decir, con una persona en África, donde hay más pobreza todavía. Allá la gente, hay avivamientos, hermanos. Entre más pobreza hay, más hay del Espíritu Santo entre las personas. O sea, hay más felicidad en el Espíritu que en un país rico económicamente. Ahora, aquí somos ricos espiritualmente y también económicamente, pero sabemos que la verdadera felicidad no está en el dinero, sino en Jesús. Entonces hay que predicar eso, hay que predicar eso. Dios ama a esta nación, hermanos, precisamente por eso. Pero obviamente ahora en estos 4 años, sobre todo en los primeros 2 años, vamos a poder reconocer a la gente que verdaderamente odian a los inmigrantes, porque simplemente salen a la luz, ¿verdad? Pero también sale la gente que tiene misericordia, que verdaderamente ama a Jesús, porque somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros no podemos ser un solo cuerpo aquí en este mundo, ¿cómo puede una persona, aunque diga ser cristiano y que ya recibió el Espíritu Santo y que nunca va a perder su salvación, cómo una persona de esas va a estar con Cristo Jesús en el paraíso? O sea, si tú no lo pudiste hacer aquí, está el ejemplo de Lucas 16. Había una persona ahí que él se preocupaba
No, yo no, estos inmigrantes vienen y me mean aquí mi... O sea, no te metas con el pasto de los gringos. Así como no te metas con la música de los morenos. ¿Ok? Entonces, un, un gringo, un americano, un anglosajón, pues este es un país de leyes y orden. Entonces, pues no quiere perder, no, ya llegaron los inmigrantes y mira nomás, un cochinero, Bueno, deja que se ajusten a la cultura, a tu cultura, y que tú también a lo mejor puedas aprender algo de la cultura de ellos, ¿verdad? Entonces se trata de que si tú eres cristiano, que seas un poco menos tú, que sea más Cristo en ti, para que puedas amar a tu prójimo, que es cristiano, que es parejo igual que tú ante Cristo. Si tú dices amar a Cristo y no amas a un inmigrante ilegal, tú no conoces a Dios, no lo conoces. Entonces otra vez, la maldad de Sodoma, tu hermana, fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Levítico 26:19. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí básicamente vas a estar a merced de Satanás. ¿Okay? Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Ahí está. Una persona que hace algo con soberbia, una persona que no ama a su prójimo, será cortada, hermanos. ¿Okay? Tenemos mandamiento. Jesús nos dijo, amen a su prójimo. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, tampoco debemos de presumir. Que no, yo sí amo a mi prójimo. Cálmate, Panchito, cálmate, o sea, relájate. No eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Ok, así como dijo Pablo. Yo trabajé más que los otros apóstoles, dice, pero no yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Okay. Cuando hagan todo lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy. O sea, tengan cuidado con el orgullo. Ahora vamos a Romanos, ¿ok? Vamos a Romanos y con esto termino. ¿Okay? Lo que dice Pablo. En Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ok? Donald Trump dice, aquí va a haber orden. ¿Ok? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ok? So, hay una autoridad en inmigración. Ya pusieron ahí al zar de migración que viene con mano dura. ¿Ok? Obedezcan. ¿Ok? De modo que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pausa. Porque es servidor de Dios para tu bien. Ok. Si una persona, si Panchito se viene de México ilegalmente a Estados Unidos siendo cristiano, infringió una ley aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a decir que Panchito se vino pues porque no puede sostener a su familia allá. Es bíblico que una persona tuvo que salir de su pueblo para ir y obtener comida para su familia. Sí, ahora a uno les fue bien, a otros les fue mal. Por ejemplo, Dios les dijo que se quedaran en la tierra, ¿ok? Que no salieran de ahí.
Por ejemplo, está en el caso de Ruth. Vayan y lean el libro de Ruth, en donde un padre, una persona, vamos a decirle Pancho, y su esposa, Débora, le dice, vieja, vente, vámonos. Porque aquí no hay jale, aquí no hay trabajo. Tenía sus tierras en Israel y se fue a convivir con otras tribus. O sea, se fueron a una tierra extranjera, cuando el Señor les había dicho que no se mezclaran con ellos. Y resulta que sus hijos se casaron con personas de otra tribu. Algo que Dios les había prohibido, a menos de que ellos celebraran la Pascua. ¿Okay? Entonces, viene Panchito y se casa con Ruth, que no era judía. Entonces resulta que el papá y los dos hijos murieron. Entonces enviudó Débora, enviudó la esposa de Pancho y también las otras mujeres que no eran israelitas. Entonces le dice la viuda, le dice, bueno, hijas, pues yo me regreso a mi tierra, ya nos quedamos sin hombres. Entonces una de ellas lloró y se regresó a su pueblo, y la otra dijo, yo te voy a seguir. Dice, no, hija, yo ya soy vieja. La tradición era de que ella podía esperar, o sea, se podía casar con otro hijo. Acuérdense, le tenía que dar hijos. En el caso, por ejemplo, de Judá, tuvo hijos. Un hijo se casó con una persona, no le dio hijos, se murió. Y resulta que se murieron varios de sus hijos hasta que dijo, no, este no se lo voy a dar porque esta mujer está maldita. Todos se mueren. Y al último, él fue el que le concedió el hijo sin saberlo porque pensó que era una prostituta. Y de hecho, de ahí viene la descendencia de José, de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo te voy a seguir, madre mía. Dice, no, hija, dice, yo ya soy muy grande. Dice, yo ya no, pues ni siquiera, pues, aunque yo pudiera tener hijos, o sea, ¿cómo? Y le dice, tu Dios es mi Dios, tu Dios es mi Dios, y a donde tú vayas yo te voy a seguir. Entonces ella, por seguir a su Dios, la siguió a ella y Dios la bendijo y le dio un buen marido. Le dio un buen marido. Vayan y lean el libro. Aquí tengo, madre, gracias. Que por cierto era mucho más grande que ella. Vayan y lean el libro de Ruth. De ahí viene la descendencia de David, hermanos. Esta mujer, que no era israelita, se hizo israelita por fe cuando siguió al Dios de los israelitas. Y Dios le dio como marido a Boz. Así se llama, Boz, vamos a decir un hondureño, ¿no? Como que Boz, no, bueno, así se llama. Vayan y lean el libro de Ruth. Entonces, si nosotros, hermanos, no obedecemos a lo que nos dice la palabra de Dios, no esperemos la bendición de Dios. No puede llegar la bendición a nuestras vidas si no obedecemos al Señor. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidios de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, se viene un extranjero a vivir a Estados Unidos, cristiano. Entonces dices, no, hermano, pero esta persona ya infringió la ley. Ok, está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, pues es que lo tienen que deportar. No, acuérdense, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio.
Entonces ahora nosotros le estamos pidiendo fe a Panchito que se vino de México. ¿Verdad? No, no, hermano, si usted cree en Dios, Dios lo va a bendecir en México. Y sí es cierto. O en Argentina o en Perú, de donde venga. Ahora, si tú tratas así a tu hermano extranjero, bueno, Dios va a esperar también eso de ti. Si tú dices, Dios te va a bendecir donde estás, ok. Bueno, entonces tu fe también va a ser probada de acuerdo a cómo tú estás tratando a tu prójimo. Tú dices que él tiene que dar fruto, ok, está bien, hermano, Dios lo puede, ok. Entonces vamos a decir, me voy a ir a un extremo. A tu hijo le detectan una enfermedad de muerte. Entonces, Señor, ten piedad de mí. No, o sea, tú también tienes que poner a prueba tu fe, hermano. Así como tú trataste a tu hermano ilegal que se vino porque no tenía mucha fe, bueno, entonces tu fe también va a ser probada. Entonces, cuando tu hijo se enferme, tú también tienes que tener esa fe para que Dios lo sane. O, si Dios se lo quiere llevar, para que aceptes la voluntad de Jehová. ¿Okay? Porque, acuérdense, con la vara que midas, serás medido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Misericordia y justicia. ¿Ok? Hay personas que tienen aquí 30 años y no tienen documentos. 30 años que no van a ver a su familia. Imagínate si una persona se vino a los 30 años, ya tiene 60, muy probablemente sus padres ya murieron. Muy probablemente sus padres. Y se murieron sin que pudieran ver a su hijo en el extranjero, a sus hijas. Esto no lo saben las personas que han vivido aquí por generaciones, no lo saben. Ignoran eso. Pero una persona legal tiene que vivir eso. Hermano, pero ¿por qué no arregló la persona ya con 30 años? Bueno, porque a lo mejor algo hizo mal hace 30 años y por miedo, por lo que tú quieras, no ha podido arreglar. ¿Okay? O tiene... Yo conozco de gente que tienen 25 años esperando una cita y no les ha llegado. No les ha llegado la cita. Metieron documentos hace 25 años y no les ha llegado la cita. Entonces es bien fácil juzgar, ¿verdad? Entonces todas estas personas envalentonadas, no, que saquen a todos los ilegales, ok. Con la vara que midas, serás medido, ok. Entonces no mata a este. Por lo cual, Aquí sí, está. sí, permítame, madre, aquí tengo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagan tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. ¿Okay? Tributo, en este caso, al presidente, te guste o no. A Donald Trump. A Joe Biden, te guste o no. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. No chilles ahí, no, si cada vez tengo que pagar más con mis impuestos para que vivan mejor los ilegales. Eso no es justo, ¿ok? Aquí ya estás peleando contra la palabra de Dios. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Fíjense el contexto, ¿ok? Aquí no está diciendo no debáis nada a nadie, sino amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿a quién tienes que amar aquí? Aquí lo dice. Al que tributo, tributo, o sea, a Donald Trump, al presidente, al gobernador. Yo vivo en California, eso es Newsom. Al que impuesto, impuesto. No, el IRS, siempre ahí, el IRS. O sea, en México es Hacienda el que colecta los impuestos. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, si tú no amas al presidente, al gobernador, y al que merece respeto y al que merece honra, no estás amando a Dios, no estás obedeciendo a Dios.
Entonces, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, la ley es espiritual, hermanos, es espiritual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quisieras, si tú fueras el ilegal, cómo te gustaría que te trataran? Si tú fueras el ilegal, ¿cómo te gustaría que te trataran? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, de los 613 mandamientos, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. O sea, Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Amen también a los que los aborrecen. Bienaventurados son cuando por mi causa los aborrecen. Así fueron tratados los profetas. ¿Y quién los trató así? Sus mismos hermanos israelitas. Entonces, bendigan y oren, oremos, bendigamos y oremos por los inmigrantes ilegales, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, para que llegue la luz del Evangelio y para que puedan ellos también gozarse, así como nosotros nos gozamos en nuestro tesoro que es Cristo Jesús. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.